Comenzamos hoy nuestro estudio del quinto libro de Moisés llamado Deuteronomio. Al llegar al libro de Deuteronomio debemos recordarle, amigo oyente, que este es el último libro del Pentateuco. Los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés y constituyen lo que se llama el Pentateuco. Estos libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora la palabra deutero significa dos o segundo, y nomión significa la ley. Por tanto, la palabra Deuteronomio significa la segunda ley. Ahora no debemos inferir que es una repetición de la ley como fue dada a Moisés allá en el monte Sinaí. Esto es más que una repetición. Es otro ejemplo de la ley de repetición, como ya lo hemos visto en la Escritura. El Espíritu de Dios tiene su método de decir algo en forma de bosquejo, y luego vuelve y pone énfasis sobre una porción notable de lo que ha dicho. Este es un método de énfasis. Es el método que Dios usa para llamar nuestra atención particular al respecto. Las leyes específicas que necesitaban énfasis se repiten y son tratadas detalladamente. Por ejemplo, encontramos los 10 mandamientos en el capítulo 5. Así pues, Deuteronomio es un comentario sobre la ley mosaica. Veamos ahora algo sobre el escritor. Moisés es el autor de Deuteronomio. Moisés, el hombre que conoció a Dios y con el cual Dios habló cara a cara. Los hijos de Israel vieron las obras de Dios, pero no le conocían a él. Moisés sí conoció sus caminos. Nos dice el Salmo 103, versículo 7, «Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras». Deuteronomio es, pues, el resultado de este conocimiento íntimo, además de la experiencia de los 40 años en el desierto. Veamos ahora cuál es el propósito de este libro de Deuteronomio. Deuteronomio es el libro de experiencia y obediencia. Se ha añadido algo nuevo. Es la ley interpretada a la luz de 38 años de experiencia en el desierto. Dios les dio la ley en el monte de Sinaí. Ahora, ¿cómo les fue a ellos con esa ley? Bueno, han tenido 39 años de experiencia y han surgido nuevos problemas. Estos problemas no fueron abarcados específicamente por la ley. Vimos en nuestro estudio del libro de Números que las hijas de Zelofehat, por ejemplo, habían llegado a Moisés y le habían dicho que su padre no tenía hijos varones vivos. Toda la familia consistía de 5 muchachas. Ahora la ley dice que un hijo varón es quien debía heredar la tierra. Y por tanto, le preguntaron si ellas tenían derecho de herencia o si la tierra dejaría de ser de la familia de su padre y así ellas la perderían. Por tanto, tuvo que haber una interpretación de la ley. Y la interpretación fue que las mujeres, las que eran herederas, debían heredar la tierra justamente como los hombres. Ahora, una nueva generación se había levantado y era poco conocedora de las experiencias del monte Sinaí. Necesitaban dirigir su atención a la ley e interpretarla a la luz de 38 años de experiencia. Vamos a encontrar un énfasis especial aquí en este libro. Dios manda a su pueblo que debe enseñar constantemente la ley a sus hijos. Nos preguntamos, amigo oyente, si hoy en día no es ese el gran descuido en el hogar. Hablamos del fracaso de las escuelas y del fracaso de la iglesia, y estamos de acuerdo que ambas fallan miserablemente en educar a nuestros niños y niñas. Por alguna razón hoy en día tenemos la idea de que si tan solo pudiéramos cambiar nuestros métodos y probar alguna técnica nueva, quizá tendríamos éxito. Pero, amigo oyente, como todos bien sabemos, no tenemos éxito. Los hombres han probado todo, pero nada es eficaz. ¿Cuál es entonces el problema? El problema, amigo oyente, se encuentra en el hogar. Estas cosas debían haberse enseñado en el hogar. Ahora, una nueva generación se ha levantado en Israel y Moisés les enseñará la ley. Esto no es simplemente una repetición fastidiosa de la ley. Esta es la ley a la luz de 38 años de experiencia. Y encontramos 4 títulos hebreos del Deuteronomio. En primer lugar, Devarim, que significa las palabras, o estas son las palabras. En el capítulo 1, versículo 1 de este libro leemos, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán. Estas palabras que habló Moisés se pueden dividir en un bosquejo. Los primeros 4 capítulos miran retrospectivamente hacia los viajes de los hijos de Israel.
Moisés repasa su historia para esta nueva generación. Luego repite la ley en los capítulos 5 al 26. Después, habiendo mirado atrás al pasado, mira adelante al futuro y da una de las más grandes porciones proféticas en toda la Escritura, que son los capítulos 27 al 30. Y por último, hay un requiem a Moisés en los capítulos 31 al 34. Así pues, todo esto provee uno de los nombres del libro de Deuteronomio, Devarim o las palabras. En segundo lugar, o el segundo título es el Kith, o sea, quinto libro de la ley. Esto es escocés. El tercer título es el libro de reproches. Y el cuarto título es la reiteración de la ley. El tema de este libro es el amor y la obediencia. Es posible que les venga como sorpresa a algunos pensar que el amor existía en aquel entonces. Este libro enseña al hombre a amar y a obedecer a Dios. Habla acerca del amor y la obediencia en muchos versículos. Se menciona, por ejemplo, el amor de Dios en el capítulo 4, versículo 37. También en el capítulo 7, versículos 7 y 8, y en el capítulo 23, versículo 5. Se menciona el obedecer a Dios en el capítulo 4, versículo 37. También en el capítulo 11, versículos 26 al 28. Y en el capítulo 30, versículos 8 al 20. Ahora, del amor para Dios se habla en el capítulo 6, versículos 4 y 5. En el capítulo 30, versículo 6, y en los capítulos 16 y 20. La palabra amor aparece 22 veces y obedecer aparece 10 veces. El móvil de la obediencia es el amor, amigo oyente. El Señor Jesús no trataba de enseñar algo nuevecito. Estaba enseñando una verdad eterna cuando dijo allá en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El verdadero móvil de la obediencia se declara en el capítulo 6 de este libro de Deuteronomio, versículos 4 y 5, donde dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El amor del hombre para Dios es el móvil de su obediencia. Este no es un evangelio, pero su gran principio se encuentra aquí. Esto nos ayudará a conseguir una perspectiva justa de la ley. Vamos a entender una cosa, la ley es buena. Alguien dirá que en los programas ponemos tanto énfasis en el hecho de que somos salvos por la gracia. No podemos ser salvos por la ley. Amigo oyente, en realidad ponemos énfasis sobre eso. Y una vez más, insistimos en que Dios no puede salvarnos por la ley. ¿Cómo podemos decir entonces que la ley es buena? La ley es buena, amigo oyente. La dificultad está en usted y en mí. Ahí es donde se encuentra la dificultad. El principio del amor y la obediencia es la senda de la bendición. Es también la respuesta a aquellos que no hayan amor en el Antiguo Testamento. El amor, amigo oyente, sí se encuentra en el Antiguo Testamento y la ley también se encuentra en el Nuevo Testamento. Moisés les suplica que obedezcan. Debían obedecer porque Israel pertenecía a Dios. Dios les amaba y quería guardarles y prosperarles. Debían entonces manifestar a Dios su agradecimiento. Dios nos ha dado leyes porque nos ama, amigo oyente. Sus leyes son eternas y gran bendición resulta al guardar esas leyes. La dificultad, amigo oyente, está en el corazón humano. Una nueva generación había llegado al otro lado del río Jordán, como lo vemos en el capítulo 1, versículo 5. Les queda un mes antes de entrar en la tierra prometida, de acuerdo al versículo 3 del mismo capítulo 1. Aquellos de la generación que habían salido de Egipto ya habían muerto y sus huesos se desintegraban bajo los cielos del desierto a causa de su incredulidad y desobediencia. Habían violado la ley de Dios por sus pecados de comisión. Habían demostrado su falta de fe en Dios por los pecados de omisión. La incredulidad, amigo oyente, es pecado. No es que la ley sea mala, amigo oyente, sino que la carne es débil. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Romanos capítulo 8, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es la carne la que es mala. Esa es la razón por la cual Dios debe tener una base totalmente diferente para salvarnos. Vamos a entender, pues, que la ley es buena, amigo oyente. Hoy en día hay muchos que creen que debemos acabar con las leyes.
pero se equivocan por completo. Moisés da a esta nueva generación las instrucciones finales del Señor antes de que ceda, al morir, el liderazgo de la nación. Pasa revista a las experiencias del desierto y pone énfasis de nuevo en ciertos aspectos de la ley. Les da a conocer su próxima morada a la luz del pacto palestino, el cual Dios había hecho con relación a esa tierra. Veremos que la ley mosaica no fue dada tan solo a un pueblo, sino que también fue dada a una tierra. Luego les enseña un nuevo cántico, bendice a las 12 tribus y se prepara para morir. Un requiem a Moisés concluye este libro de Deuteronomio. Ahora esta nueva generación era poco conocedora de las experiencias del monte Sinaí. Necesitaban tomar nota de la ley. Necesitaban una interpretación a la luz de las experiencias pasadas. La necesitaban para su futura morada en esa tierra prometida. Ahora el libro de Deuteronomio ha sido el centro de ataque de los críticos. Nos preguntamos si usted, amigo oyente, ha notado eso. La paternidad literaria del libro fue primero puesta en tela de juicio. La crítica original era que Moisés no pudo haberlo escrito porque no estaba en existencia el arte de escribir en los tiempos de Moisés. Esta crítica ha sido refutada posteriormente en forma absoluta. Luego los críticos declararon que el fin del libro era glorificar el sacerdocio en Jerusalén, pero no se mencionan en el Deuteronomio ni el sacerdocio ni Jerusalén. Mucha de esta crítica provino de la hipótesis de Graf Wellhausen, la cual provino hace años de las universidades alemanas. Todavía se enseña en muchos de los seminarios en los Estados Unidos. No sabemos por qué la enseñan, pero aún la enseñan. El motivo probable del ataque satánico contra el libro de Deuteronomio es que el Señor Jesucristo citó exclusivamente de este libro cuando Satanás le tentó. No es de extrañar entonces que Satanás odie este libro. Usted recordará que en la primera tentación, que se registra ya en San Mateo capítulo 4, versículo 4, y en San Lucas 4:4, Jesús citó de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. En la segunda tentación, registrada en Mateo 4:7, y en San Lucas 4:12, Jesús citó de Deuteronomio 6:16. En la tercera tentación, que se registra en Mateo 4:10 y en Lucas 4:8, Jesús citó de Deuteronomio capítulo 6, versículo 13 y capítulo 10, versículo 20. El Deuteronomio, amigo oyente, exalta la palabra de Dios. Dice el versículo 7 del capítulo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amigo oyente, no es la Biblia que usted lleva bajo el brazo lo importante. Más bien es la Biblia que usted abre delante de sus ojos y que estudia y lee lo que es importante. Los profetas del Antiguo Testamento citaban con mucha frecuencia del Deuteronomio. En el Nuevo Testamento hay más de 80 referencias a este libro. Bien, veamos ahora algunos rasgos que llaman la atención. Hay rasgos que sí llaman la atención en este libro de Deuteronomio. Entraremos en más detalle al encontrarlos en nuestro estudio, pero son los siguientes. En primer lugar, la mayor declaración doctrinal en todo el Antiguo Testamento se encuentra en el capítulo 6, versículo 4. En segundo lugar, la primera mención de la gran tribulación la encontramos en el capítulo 4, versículos 29 al 31. En tercer lugar, la promesa de un profeta verdadero. Esta la hallamos en el capítulo 18 de Deuteronomio, versículos 15 al 19. En cuarto lugar, la prueba para determinar a los profetas verdaderos y falsos la encontramos en el capítulo 18, versículos 20 al 22. En quinto lugar, tenemos la historia de Israel en la tierra, escrita antes de que entren en la tierra, en los capítulos 28 al 30. En sexto lugar, tenemos el pacto palestino, que abarca los capítulos 29 hasta el versículo 10 del capítulo 30. En séptimo lugar, el cántico de Moisés, cántico profético, en el capítulo 32 de Deuteronomio. Y en octavo y último lugar, tenemos la muerte solitaria y extraña de Moisés, que encontramos en el capítulo 34 y los versículos 5 al 8. Estos, pues, son los rasgos que llaman la atención en este libro de Deuteronomio. Con el libro de Deuteronomio terminamos el Pentateuco. Deuteronomio, ¿cómo se presenta?
se presenta como los discursos de Moisés al pueblo antes de su muerte, o sea, muerte de Moisés. Y aquí se presenta en el primer versículo. Y se han dividido en 3 discursos enfocados en, primero, el pasado, desde Sinaí hasta Moab, y luego el futuro en la tierra prometida, que es el peso del libro, preparándolos para su vida en la tierra prometida, y luego la renovación del pacto al final, que es una ceremonia de renovar el pacto antes de que Moisés muera, antes de que el pueblo entre en la tierra prometida. Mucho del segundo discurso es exposición del decálogo, o sea, de los 10 mandamientos. Entonces, en un sentido es como un sermón expositivo sobre el texto de los 10 mandamientos y otras muchas leyes también. La exposición de la ley en Deuteronomio es más popular que en Levítico. Y es más accesible. En Levítico técnico, profesional, aquí es más para el pueblo, no solamente para un segmento del pueblo. Y así podría considerarse como la futura constitución del pueblo en la tierra prometida. Algunos han dicho que esto es como el inicio del gobierno constitucional que disfrutamos aquí en el occidente. No sé si sea así exactamente línea directa, pero Deuteronomio puede concebirse así. Y también por el tiempo de la entrega de los discursos antes de la muerte, también sirve como testamento y despedida de Moisés. Entonces podemos ver aquí, el género en general es discurso, oral, pero luego escrito. Al mismo tiempo hay mucha historia aquí relatada, hay muchas leyes. Es como característica de un documento legal, una constitución, y también como testamento y despedida. Entonces, una mezcla de géneros en el marco general del Pentateuco, que es historia didáctica. El autor. Otra vez vamos a considerar algo del autor, aunque ya hemos hablado del autor del Pentateuco siendo Moisés, pero algunas cosas interesantes aquí. Deuteronomio se presenta como palabras dichas y luego escritas por Moisés. Y esto es un poco diferente porque en los otros libros, Éxodo, Levítico, Números, se presenta como las palabras de Dios dichas a Moisés y luego con unas pistas de que Moisés iba escribiendo las palabras de Dios. Pero aquí Moisés es el orador y está relatando pues el pasado, preparándonos para el futuro. Entonces se presenta como las palabras dichas por y luego escritas por Moisés. Vamos a ver cómo inicia Deuteronomio. Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel en el desierto al este del Jordán, es decir, en el Arabá, frente a Suf, etcétera, etcétera, cosas geográficas. Pero luego si vamos a los capítulos posteriores, encontramos la actividad de escribir. Por ejemplo, en 31, 9 y 24, encontramos, dice, Moisés escribió esta ley y se la entregó a los sacerdotes, los hijos de Leví, que transportaban el arca del pacto del Señor, etc. Y luego dice en 24 lo mismo, dice, Moisés terminó de escribir en un libro todas las palabras de esta ley. Ahora, aquí tenemos como acercándonos a la conclusión de Deuteronomio, está diciendo que Moisés ya está concluyendo su actividad de escribir. Y además hay varias autorreferencias en el libro de Deuteronomio a este libro de la ley, o sea, está refiriéndose a sí mismo como algo escrito. Entonces son discursos, pero parece que desde el principio también fueron escritos, hechos en un libro que se refiere a sí mismo como este libro de la ley. Ahora, Jerónimo tenía una idea, y no sé si haya sido el primero, pero Jerónimo tenía la idea de que cuando en Segunda de Reyes 22:8, pues vale la pena
ir allá y ver ese incidente. Segundo de Reyes 22:8, hay un descubrimiento. El sacerdote Hilquías descubre el libro de la ley y luego examina lo que es y luego reporta con el rey, se lee en presencia del rey, el rey se alarma porque no están siguiendo ese rey Josías, y luego Josías, habiendo escuchado el libro de la ley, empieza una reforma pues religiosa en Israel. Pero dice aquí en el versículo 8, el sumo sacerdote Hilquías le dijo al cronista Safán, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó a Safán, y después de leerlo fue y le informó al rey. Entonces ahí empezó la reforma. Entonces Jerónimo dijo, el libro que Hilquías descubrió fue Deuteronomio. Y otros han seguido con esta idea. Sobre todo la escuela de Wellhausen ha dicho que descubrió Deuteronomio, o por lo menos una fuente. Ellos eran los que eran fanáticos de las fuentes, entonces la crítica de las fuentes, por lo menos una fuente de Deuteronomio. Y los libros de Reyes dan evidencia de haber sido influenciados por Deuteronomio. Ya que lleguemos a los libros de Reyes, vamos a estar hablando de historia deuteronómica, porque es una historia a la luz de algunos principios de Deuteronomio. Pues hasta ahí estamos bien. Podría haber sido descubrir, si no todo el Pentateuco, por lo menos Deuteronomio, la constitución de la nación que ellos no habían sido siguiendo. Bien, W.M.L. de Vet introdujo la idea de que Deuteronomio había sido escrito precisamente para ser descubierto por Hilquías el sacerdote. En otras palabras, fue una producción del tiempo de Josías y fue un fraude. O sea, poniendo en boca de Moisés todas estas palabras, porque fue un tipo de conspiración del rey o de los sacerdotes para llevar a cabo una reforma, pero necesitaban algún libro pues de autoridad para llevar a cabo su reforma. Ahora, esta es una idea, es una suposición gratuita. O sea, es inventada y no hay ninguna necesidad de inventar esto, pero esta idea agarró mucha fuerza en la crítica de las fuentes. Y la idea era durante mucho tiempo, casi 200 años, en el apogeo de la crítica de las fuentes y de Wellhausen, era ortodoxo. O sea, ortodoxa la idea de que Deuteronomio era de la época de Josías. Su descubrimiento realmente fue su génesis, su inicio, era la idea. Pero esto ha sido descartado y generalmente, pues ya, como hemos visto, con esta idea ya menos popular, la postura aún entre las escuelas más liberales ha sido regresar hacia una postura más conservadora. Bien. Generalmente se admite que el relato de la muerte de Moisés fue escrito por otra persona, aunque algunos han defendido de que Moisés, como profeta, escribió el relato de su propia muerte. No es imposible, sin embargo, pues sería algo no muy común, quizás algo único en la literatura. Según el Talmud Baba Batra, fue Josué. Entonces identificó en ese Talmud Josué. Hay otros detalles que algunos asignarían a redactores posteriores como actualizaciones geográficas para hacer las referencias más modernas para el lector más moderno. Pero son unos detalles, ¿no? O sea, no sé, no tengo un ejemplo, pero quizás estamos leyendo algo y se refiere a Tenochtitlán o algo así, y alguien posteriormente pone
la Ciudad de México, o sea, en paréntesis o algo así, para que un lector moderno podría entrar en el relato. Entonces, algunos encuentran algunos detalles así, actualizaciones geográficas. Bien. Fecha de Deuteronomio. Otra vez, si Deuteronomio es mosaico, pues ya la fecha está designada, ¿no? La hipótesis documentaria, con sus fechas muy tardías, ha desintegrada, cosa que hemos notado varias veces. M. Knott hizo algo en 1943. Él no fue conservador. Él fechó Deuteronomio en el periodo después del exilio, o sea, muy tardío. Sin embargo, él llegó a la conclusión en algo que publicó en 1943, y una tesis radical, y su tesis era que principalmente una persona había escrito el libro de Deuteronomio. Y ahora, nosotros decimos, pues claro, pero después de 200 años de haber sufrido bajo la escuela de Wellhausen, esto fue una bomba. Y muchos fue una de las cosas que empezaron a hacer que la gente cuestionara la ortodoxia de Wellhausen. Otra cosa, el trabajo de Meredith Kline en 1963 sobre los pactos del Medio Oriente en el segundo, y aquí está bien, acabo de corregirlo, milenio, no siglo, milenio antes de Cristo, ha cambiado la conversación dramáticamente. ¿En qué sentido? ¿Se acuerdan de Kline? Lo hemos mencionado otra vez en Éxodo. Kline dijo, él examinó los pactos entre los soberanos y los vasallos en el Medio Oriente en el segundo milenio antes de Cristo. Y él encontró ciertos elementos y él comparó los 10 mandamientos con estos pactos. Y él luego extendió su análisis no solamente a los 10 mandamientos, sino a todo el libro de Deuteronomio. Y su tesis es que Deuteronomio sigue en su totalidad el bosquejo, el formato de un pacto del segundo milenio antes de Cristo en el Medio Oriente. Ahora, esta es su estructura. Él dice que estos son los elementos de un pacto en ese entonces. El preámbulo, el prólogo histórico, las estipulaciones, las maldiciones y las bendiciones, la ratificación del pacto, y luego el procedimiento para la sucesión. ¿Sucesión de qué? Sucesión al trono, sucesión, ¿qué pasa después? ¿Ok? Y aquí, pues, unos detalles, estipulaciones, las básicas, las detalladas, y luego, al final, invocación de testigos, y aquí los testigos, como Dios no podría, no hay testigo mayor que Dios, entonces, y Dios es el soberano, los testigos son la tierra y los cielos. Que Moisés dice que yo invoco a los cielos y la tierra como testigos, y luego hay una provisión para la lectura pública del documento. Entonces aquí Kline alinea Deuteronomio con este bosquejo. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? La importancia de esta estructura y de Kline es varias. Una es que nos revela una posible estructura de Deuteronomio y podemos entender el porqué de su estructura y vemos el flujo del libro. No solamente 3 discursos un poco dispersos, sino un flujo unido. Y otra cosa, y regresamos aquí a la cuestión de la fecha. Si Deuteronomio siguió esta estructura, es un argumento a favor de su antigüedad. Porque los pactos del primer milenio, antes de Cristo, seguían otra estructura. Entonces, no sé si capten la idea aquí, pero está diciendo que la estructura es del segundo milenio, no es del primer milenio. Entonces, es un argumento muy fuerte a favor de su antigüedad. Y no todos aceptan esta relación entre Deuteronomio y los pactos civiles del Medio Oriente del segundo milenio.
Pero la obra de Klein ha promovido nuevo respeto por la postura tradicional sobre la fecha y el autor de Deuteronomio. O sea, es un argumento fuerte, erudito, muy bien investigado, que ya él ha como cambiado la conversación. Ya los que tienen una postura tradicional ya no están tan a la defensiva, más bien están presentando argumentos bastante fuertes que otros tienen que contrarrestar de alguna forma si quieren. Pero la conversación ha cambiado en el último medio siglo, gracias a personas como Klein y también personas como Young que estamos leyendo. Bien, Deuteronomio, algunos temas principales. La elección divina. Dios escogió a Israel. ¿Por qué? Porque quiso. Es la explicación. Porque quiso amarles y por eso les escogió. Escogió a los sacerdotes. Escogería al rey eventualmente. Y escogería al lugar donde iba a ser adorado. 16 veces habla del lugar donde Dios iba a ser adorado. Y es un tema muy fuerte de Deuteronomio, la elección divina. Otro tema, el nombre de Dios, Yahvé. Deuteronomio menciona el nombre de Dios 21 veces, así enfatizando la relación pactual con su pueblo. O sea, Elohim enfatiza a lo mejor la soberanía de Dios, que es creador. Yahvé enfatiza la relación en el pacto con su pueblo. Otro énfasis, la palabra de Dios. La palabra de Dios es autoritativa y escrita en el libro de la ley o una autorreferencia, este libro de la ley. Y aquí podemos observar que la idea del canon es intrínseca en el concepto de la palabra de Dios escrita. Entonces, hablar del canon y la aceptación del canon fue un proceso a través de toda la historia, pero ya que palabra de Dios llegó en una forma escrita, pues ya era recibida de inmediato como lo que llamaríamos canónico. Entonces, canon no es como una invención posterior, es parte del paquete de tener palabra de Dios escrita desde el principio. Adoración centralizada. Y estas 17 veces o 16 veces que se menciona el lugar que el Señor tu Dios decida habitar. El capítulo 12 se enfoca en ese lugar y dice que no deben hacer lo que los cananeos hacen. Ellos tienen sus lugares altos por todos lados, ellos adoran donde y como quieran, ustedes no van a ser así. Ustedes van a adorar en un lugar donde Dios indique. No dice dónde está, todavía no se identifica. Pero aquí el contraste principal es entre el lugar autorizado y los múltiples lugares no autorizados como los cananeos utilizaban. Y vamos a ver que esto... estamos adelantando un poco, pero vamos a ver que esto fue uno de los criterios para juzgar a los reyes. Si quitaban o no quitaban los lugares altos. Si seguían con la idea de un lugar autorizado o no. Y aquí tenemos un lugar central y el énfasis es, hay mucho énfasis en la unidad en Deuteronomio. Un pueblo adorando a un Dios en un lugar, un santuario. Y luego tenemos una controversia que es bastante interesante. La controversia entre los samaritanos y los judíos. Porque en el capítulo 27 hay dos montes. Monte Ebal y monte Gerizim. Y ahí Moisés mandó a construir un altar en el monte Ebal. Entonces son dos montes, uno enfrente del otro. Y la mitad de las tribus estuvieron en un lado, la mitad en otro lado, en un monte y otro monte, y ahí hicieron una ceremonia y leyeron maldiciones por un lado, bendiciones por el otro lado, y fue una ceremonia que hicieron al final de Deuteronomio. Y ahí Moisés dice, construyen ahí un altar.
Los samaritanos insistían por lo menos, en que el monte Gerizim, enfrente del monte Ebal, fue el lugar indicado en el capítulo 12. Entonces tiene su lógica, ¿no? Capítulo 12 dice que el lugar donde Dios va a indicar. Y luego Moisés en 27 dice que construyan un altar aquí. Entonces ellos conectan estos capítulos y dicen, aquí está. Los judíos eventualmente identificaron ese lugar con Jerusalén. Y luego hubo debate. Cuando llegamos al Nuevo Testamento hubo debate. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo con la mujer samaritana? Y cuando ella está entendiendo que Él es más grande que cualquier persona que busca tomar agua ahí en el pozo, ella dice, tú eres profeta. A propósito, ustedes dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén y nosotros decimos que en este monte, porque estaban ahí cerca del lugar. Y entonces ahí vemos el debate. Ahora, ¿quién tiene la razón? Pues en un sentido los dos, en otro sentido ninguno, porque desde la construcción del tabernáculo la adoración era centralizada. Pero ¿cuál era el lugar? Pues durante mucho tiempo el lugar era donde estaba el arca, donde estaba el tabernáculo. Entonces, no necesariamente al decir que el lugar que Dios iba a indicar, no necesariamente estaba apuntando a una ciudad en particular. O sea, un lugar en particular. Entonces, al indicar en el monte Ebal, pues era un lugar que Dios indicó. Al indicar Jerusalén, pues era un lugar que Dios indicó. En contraste con cualquier otro lugar no autorizado. Y antes de la construcción en Jerusalén del templo, el arca estaba en diferentes lados. Entonces, en un sentido, a lo mejor no interpretaron perfectamente bien el versículo o esta expresión en cuanto al lugar donde Dios iba a identificar, porque ellos insistían en que era un solo lugar y ningún otro lugar. O sea, era un lugar transitorio, o sea, viajando durante mucho tiempo y luego eventualmente llegó a ser Jerusalén. Bien. A ver. Otros temas principales. La tierra y la retribución. Dios iba a darles la tierra prometida 34 veces, dice la tierra que el Señor tu Dios te dará. Entonces es la perspectiva de Deuteronomio. Pronto van a poseer. Y hay mucha exhortación de entren y tomen la tierra que Dios les va a dar. Sin embargo, para retenerla y disfrutarla, ellos tenían que obedecer a Dios. Y si desobedecían, sufrirían el desastre, la enfermedad, la muerte y la pérdida de la tierra. Entonces, por un lado, hay gracia. Dios va a darles gratuitamente la tierra. Por el otro lado, hay obligación. Entonces, por el otro lado, es condicional. Entonces, podemos ver en Deuteronomio 28 la condición en los versículos 1 y 2. Dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Y luego una lista de bendiciones. Y luego versículo 15. Pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente con todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y luego una lista de maldiciones. Entonces, pues tenemos aquí tanto algo incondicional, Dios te da la tierra. Y una condición, hay que obedecer para retener y disfrutar la tierra. Otros temas, el rey. Dios escogería un rey que debería seguir la ley y no multiplicar ni caballos, ni riquezas, ni esposas.
o exaltarse sobre el pueblo. Y aquí es interesante juzgar, evaluar a los diferentes reyes según estos criterios en Deuteronomio. Y aquí también, si deciden estudiar algo de Samuel y de Saúl o de David, o sea, esta cuestión entra porque anticipa. Dice que cuando ustedes entren en la tierra van a querer tener un rey como las otras naciones, pero deben apuntar como rey al rey que yo, o sea, Dios, o sea, que Dios señale, que Dios escoja. Y luego hay pues el problema ahí con Samuel, o sea, van con Samuel y dicen, danos un rey. Y es un rechazo a Dios, porque no quieren un rey como Dios escoja, más bien quieren un rey como las otras naciones tienen. Y luego tenemos ¿quién fue el rey que más multiplicó caballos, riquezas y esposas? Salomón, ¿no? Así empezó muy bien, pero luego fue bendición de Dios, Dios le dio, pero en un sentido no le ayudó en su propia persona. Bien, otro personaje es el profeta. Dios levantaría un profeta semejante a Moisés. Y aquí hay ambigüedad entre la idea de un profeta y una sucesión de profetas. Si leemos este texto, es un poco ambiguo, o sea, ¿está hablando de un profeta o está hablando de una serie, una escuela de profetas? Y parece que las dos cosas. Y los judíos estaban pensando, reconocían profetas, pero también estaban anticipando la venida de un profeta. Por lo tanto, preguntaron a Juan el Bautista, ¿quién eres? ¿Eres el profeta? Y están pensando en Deuteronomio 18, en el profeta que iba a venir. Otro tema es preocupación por los necesitados, por los deudores, por los esclavos, por las mujeres de pueblos conquistados, por los recién casados, por los empleados pobres, por el extranjero y huérfano vulnerables, por el extranjero huérfano o viuda pobre. Y aquí hay provisiones muy interesantes y probablemente podríamos pues aprender mucho de algunas de estas provisiones para ayudar a la gente. Y muchas de estas provisiones eran para no aprovecharse de los vulnerables, los débiles, los que no podrían defenderse a sí mismos. Y viendo la lista aquí, principalmente son personas que están en una posición inferior que podrían ser aprovechadas muy fácilmente, y esto está prohibido. Y hay también provisiones como positivas, el extranjero, huérfano, viuda, pobre. Cuando estás en 24, cuando estás cosechando tu grano o tus uvas en tus campos, no debes cosechar hasta el borde. No debes recoger cada uva. Debes dejarlo ahí para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Entonces, provisiones positivas que realmente, tienen mucho sentido y mucha dignidad. Dejar que estos trabajen. No dice que vayan y necesariamente y hagan el trabajo y lleven a sus casas y que no hagan nada ellos. No, ellos tenían que salir y cosechar para sí mismos. Pero está diciendo, déjenles posibilidad de trabajar dignamente para ganar pues lo mínimo para sus vidas. Y otras provisiones pues también interesantes, pues si hay una mujer guapa de los pueblos conquistados y quieres casarte con ella, pues pues cómo debes tratarla. Entonces, si vas a casarte con ella, hay que respetarla. Cosas así. Algo interesante, los recién casados, el hombre estaba exento de servir en el militar, en el ejército durante un año. Pues compasión de él y también compasión de la esposa. Por lo menos un año de felicidad antes de tener que quizás dar la vida por la patria. Y la esclavitud, nosotros como occidentales pensamos en la esclavitud y pensamos, la esclavitud es mala. Y nosotros tenemos en mente
la situación que ha pasado en el occidente, raptar a fuerza a los africanos, llevarlos contra su voluntad como esclavos, muchos muriendo en el camino, y luego tratarlos como posesiones y abusar de ellos, etc. Pero si examinamos la esclavitud en el Antiguo Testamento, era como la última red de seguridad social. Permitía que la gente se vendía temporalmente como esclavos, prestando sus servicios durante 7 años, y luego recuperara su libertad. Entonces, si alguien llega a perder todo, la esclavitud servía para ayudarle a recuperar su vida y otra vez preparar el camino para su independencia. Entonces, no era cosa, o sea, era el último recurso que nadie quisiera hacer. Sin embargo, pues era una provisión digna, podemos decir, que la gente podía seguir trabajando y preparar para recuperar su vida económica y su independencia. Bien, muchas provisiones que valen la pena estudiar. Yo creo que nuestra sociedad podría aprender mucho de la misericordia expresada aquí. Ahora su mensaje. Deuteronomio es uno de los 4 libros más citados en el Nuevo Testamento. Y aquí menciono algunas similitudes, algunas manifestaciones de Deuteronomio en el Nuevo Testamento, pero hay más. La elección de Israel es paralela a la elección de la Iglesia, siendo las 2 elecciones causadas por el amor de Dios y no por lo impresionante del elegido. Deuteronomio 7 dice, ¿por qué pues Dios escogió a Israel? Porque quiso, no porque Israel haya sido tan bueno, ni numeroso, ni impresionante. ¿Y por qué escogió de la iglesia? ¿Por ser todos inteligentes, de noble cuna, ricos? Dice, al contrario, Dios escogió a lo despreciado del mundo para que sea solamente de su gracia. También, Jesús es el profeta parecido a Moisés. Y esto hace claro Pedro y también Esteban en sus discursos en Hechos. ¿Quién es este profeta? Pues no es Juan el Bautista, es más bien Jesús. Y era una de las ideas acerca de Jesús, y no solo era profeta, o sea, era más, pero era correcto identificarlo como el profeta. Jesús repulsó a Satanás citando Deuteronomio 3 veces en el desierto. Y aquí tenemos a Jesús como el Israel fiel que cumplió con todo el libro de la ley. Entonces, ¿qué pasó con Israel? Cayó en el desierto y luego llegando a la tierra prometida tampoco cumplió con la ley, pero Jesús, el verdadero Israel, cumplió con todo el libro de la ley. Jesús también superó las cuestiones acerca de dónde adorar a Dios, siendo Él mismo el templo de Dios entre nosotros. Porque dice a la mujer samaritana, no entró en el debate. ¿Verdad? Ella dice, ¿aquí o allá? Y Jesús dice, viene el día y ya ha venido. Ya ha venido el día cuando los verdaderos adoradores de Dios van a adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, cuestiones de geografía, pues ya no, están obsoletas. Y también, así como las leyes en Deuteronomio cuidaban a los pobres, Jesús cumplió con esto también. Él se dirigía muchas veces a los necesitados.